Efesios es una carta que ha recibido nombres como el banco del creyente, el cheque del cristiano y el erario público de la Biblia. Esta hermosa epístola habla a los cristianos acerca de las grandes riquezas, herencias y plenitudes que tienen en Jesucristo y en su iglesia. Les dice cuáles son las cosas que poseen y cómo pueden reclamar y disfrutar sus posesiones. El banco celestial de Dios no tiene límites ni restricciones. Debido a ello, ningún cristiano tiene razón para estar arruinado, raquítico o empobrecido en su vida espiritual. De hecho, no tiene razón alguna para no estar del todo sano y rico de forma inmensurable en las cosas de Dios. Los recursos celestiales del Señor son más que adecuados para cubrir todas nuestras deudas pasadas, todas nuestras obligaciones actuales y todas nuestras necesidades futuras, sin que las arcas celestiales se reduzcan en lo más mínimo. Esa es la magnitud prodigiosa de la provisión de Dios que Dios ha hecho en su gracia para sus hijos. En esta epístola Pablo habla de las riquezas de su gracia, la inescrutable riqueza de Cristo y las riquezas de su gloria. El apóstol llama a todos los creyentes a alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ser llenos del Espíritu y a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Gracias a que estamos en Cristo, estamos en su cuerpo, la Iglesia. Efesios se enfoca en la doctrina básica de la Iglesia, qué es y cómo funcionan los creyentes dentro de ella. Esta verdad acerca de la Iglesia le fue revelada a Pablo por Dios como un misterio. Como Pablo explica, leyendo lo que podéis entender, cuál sea mi condicionamiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio, el cual había permanecido oculto hasta de Israel, el pueblo escogido de Dios, es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En Cristo, judíos y gentiles por igual serían de ahí en adelante uno en su cuerpo, la Iglesia. La doctrina profusa de la Iglesia como el cuerpo de Cristo es una metáfora que hace evidente la naturaleza de la Iglesia, no como una organización, sino como un organismo vivo, compuesto de muchas partes relacionadas entre sí que dependen unas de otras. Cristo es la cabeza de ese cuerpo y el Espíritu Santo, por así decirlo, es su tejido sanguíneo y vital. El cuerpo funciona mediante el uso de dones espirituales y el cumplimiento de responsabilidades sobre la comunión fraternal y el ministerio mutuo. Cuando la Iglesia es fiel, Cristo se manifiesta en su estatura plena a través de su cuerpo terrenal presente. Cuando la Iglesia no es fiel, la visión que el mundo tiene en Cristo se distorsiona. La Iglesia es debilitada y el Señor es deshonrado. En algún tiempo, entre los años 60 al 62, Pablo escribió esta carta desde una prisión en Roma a los creyentes a quien había pastoreado. Muchos eruditos creen que esta carta fue una encíclica que debió haber circulado entre todas las iglesias de Asia Menor, incluyendo la de Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis, así como las de Efeso. Puede ser que la carta llegó primero a Efeso y por esta razón se asocia de manera específica con esa iglesia. Los primeros 3 capítulos de Efesio hacen énfasis en la doctrina y los últimos 3 capítulos se enfocan en la conducta. La primera mitad es teológica y la segunda mitad es práctica. Vamos a leer los versículos. Está hoy en grandote porque así empieza
la carta a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. En su salutación, Pablo presenta la fuente doble de su autoridad apostólica, una descripción doble de los creyentes, una bendición doble para los creyentes y una fuente doble de esas bendiciones. Pablo escribió con la autoridad de un apóstol. Apóstol significa enviado, y en el Nuevo Testamento se emplea como un título oficial de los hombres a quienes Dios escogió de manera única y exclusiva como las capas fundamentales para la edificación de la Iglesia, y también como los receptores, maestros y escritores de su revelación final, el Nuevo Testamento. Los deberes apostólicos eran predicar el Evangelio, enseñar y orar, obrar milagros, establecer a los demás líderes de la Iglesia y escribir la palabra de Dios. Desde la perspectiva de Dios, los creyentes son aquellos a quien Él ha hecho santos. Y desde el punto de vista del hombre, los creyentes son aquellos que son fieles porque han confiado en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Todo cristiano es un santo porque todo cristiano ha sido apartado y hecho santo por medio de la justicia perfecta de Cristo que ha sido contada en su favor. Cuando una persona actúa con fe para recibir a Cristo, Dios actúa en su gracia para dar a esa persona la justicia de Cristo mismo. Es la justicia perfecta de Cristo y no el carácter o los logros de una persona, sin importar cuán grandes puedan ser a la vista de los hombres, lo que establece a todo creyente como uno de los santos de Dios que le son fieles por medio de la fe que salva. Gracia y paz a vosotros. Saludar a un hermano o hermana en la fe de este modo es mucho más que desear su bienestar general. También es un reconocimiento de la gracia divina en la que nos mantenemos firmes y que nos ha hecho miembros mutuos del cuerpo de Cristo y de la familia divina de Dios. La gracia es la fuente de la cual la paz es el torrente. Debido a que tenemos gracia de Dios, tenemos paz con Dios y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La paz es el equivalente del término hebreo shalom, que en su connotación más importante significa prosperidad y plenitud espirituales. La fuente doble de la bendición es la misma fuente doble de la autoridad. Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. No se trata de fuentes separadas y distintas, sino dos manifestaciones de la misma fuente, como lo indica el conector y, que puede aludir a equivalencia y en este caso indica que el Señor Jesucristo posee la misma divinidad de Dios, nuestro Padre. El mensaje de Pablo a lo largo de esta epístola es que los creyentes pueden entender y experimentar en mayor profundidad y plenitud todas las bendiciones otorgadas por su Padre Celestial y su Hijo, el Salvador de ellos, Jesucristo. Amén. Bueno, a modo de abrir boca, ¿vale? Porque la carta es muy profunda y estamos empezando. Entonces yo sé que todos tenemos muchas ganas, a ver un segundito, vamos a dar los comentarios, de entrar en profundidad, pero hoy ya lo vamos a hacer desde el punto de vista, a ver un segundito, que pueda colocar aquí, no puedo hablar ahora. Desde el punto de vista de que seamos conscientes de que, bueno, somos cristianos, hemos aceptado a Cristo, bendiciones, Cade Killer, hemos aceptado a Cristo, estamos, ¿verdad?, confiados, algunos más que otros, de que ya estamos salvos, de que ya vamos a ir al cielo, ¿verdad?, y que nuestro Padre Celestial se ha reconciliado, es decir, nos hemos reconciliado de alguna forma a través de Jesucristo. Ahora tenemos la posibilidad de poder acercarnos al Padre. Quien no se ha reconciliado, sí, muchas veces le pide a Dios cosas, pero la palabra de Dios dice que no le puede oír porque no es hijo. Él escucha a través de Jesucristo, ¿verdad? Es decir, Él escucha a Jesucristo y nosotros estamos en Cristo, entonces a través de Cristo
¿verdad?, nos podemos relacionar con Dios Padre. Ahora, esto es, bueno, yo tengo algunos chistes por ahí o algunas historietas, ¿verdad?, para un poco mostrar qué es lo que sucede con el cristiano normalmente y por qué la necesidad de acercarnos a la palabra y entender la palabra, ¿verdad? Hay un matrimonio, no sé cómo se llama, bueno, ya no están, ya murieron, ¿no? Era un matrimonio, cuando murieron, estos ya de viejecitos, tenían en la cuenta del banco, tenían más de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares en el cuenta del banco. Y sin embargo, la gente que les veía, ¿verdad?, y que les conocía, no podían creer que podían tener esa cantidad por la forma en la que vivían. Claro, debía ser que habían acumulado todo ese dinero. Bueno, no es fácil, aunque trabajando, no es sencillo. No sé qué harían estas personas. Yo me imagino que serían habilidosas, porque nadie acumula 100 millones de dólares trabajando en un trabajo, ¿verdad?, de cuenta ajena. Entonces, lo que le pasaba a esta gente es que, por ejemplo, tenían un hijo que al final perdió una pierna, operar, que tenía en la pierna, y buscando un hospital que no tuvieran que pagar, que fuese gratis, al final perdió la pierna, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, ella, no tomaban leche de buey, tomaban la más barata, o sea, tenían el dinero como para poder disfrutar del dinero, para tener una vida cómoda, y sin embargo vivían como mendigos, como personas que andan muy ajustados económicamente y que no se pueden permitir ese tipo de cosas. Bueno, en este caso no es que no tuvieran, ni que no tuviera y que fuesen ignorantes de que lo tenían, no, en este caso era una necedad absoluta, digamos, por acumular, pero el banco estaba ahí, el dinero estaba ahí y ellos no lo utilizaban, ¿verdad? Otro caso puede ser, ¿no?, las personas que en un momento dado, ¿no?, se casan, van a un hotel y en la noche de bodas, y bueno, eligen un hotel bastante bonito, caro en este sentido, pero para que no subiera mucho la factura, no utilizan nada, ni lo que hay en la nevera, ni nada, ¿no? Y cuando van le van a dar la factura y le dicen lo que deben, pero bueno, si no hemos hecho uso de nada. Entonces le decían, sí, pero lo tenían y podía de uso, estaba todo incluido en la factura. Usted podía haber tomado, haber pedido, haber llamado por el teléfono donde me quería, podían haber, todo estaba incluido, ¿no? Pero ellos no lo sabían y bueno, tuvieron que pagar, ¿verdad?, la habitación y no la disfrutaron como realmente valía. En realidad el cristiano vive de esta forma. Muchas veces el cristiano no tiene el conocimiento de las riquezas en donde está. Porque no son riquezas que nosotros podamos conseguir por nuestras fuerzas. Todas las riquezas, y lo vamos a ver en este libro, todas las riquezas son porque estamos en Cristo. Ahora, eso nos permite, ¿verdad? Es como si, imagínate que de repente te adopta el príncipe, el rey de Inglaterra. Ya no se puede decir reina porque es un rey. Te adopta el rey de Inglaterra. Imagínate ese hombre, la fortuna que tiene, y te adopta como hijo, y hijo legítimo. No te creas que dice, bueno, te voy a adoptar, pero no. Ahora tú dices, wow, yo no tengo nada, y sin embargo, porque me ha adoptado, ahora tengo, ¿verdad? Wow, ahora soy heredero de este castillo, ahora me pertenece esto, ahora estas caballerizas. Simplemente, ¿por qué? Porque el príncipe, o el rey, en este caso ya, de Inglaterra te adopta, ¿verdad? Ahora, esto sucede cuando nosotros somos rescatados, porque no decimos que nosotros hemos hecho nada. Simplemente Cristo viene al rescate. Él pagó y a través del pago, Él viene a rescatarnos, nos saca de la esclavitud donde hemos nacido, donde estamos, ¿verdad? Que no podemos ser libres del pecado, sin decir, bueno, te voy a sacar porque has sido bueno, porque has hecho esto. No. No hay ninguna condición. Él nos saca sin ninguna condición. Ya puedes haber hecho el pecado más grande del mundo. No hay problema.
Él pagó el pecado del mundo, no los pequeñitos. Y nos saca y nos adopta y nos mete en su cuerpo. Y ahora, estando en ese cuerpo, nosotros tenemos todos los beneficios de Cristo. ¡Wow! Suena muy bien, pero ahora hay que, estudiando el libro de Efesios, hay que ver todas esas riquezas, todos esos beneficios, todo eso, ¿verdad? Alguien me dijo una vez, no está muy cierto, no es muy bíblico, yo creo, pero a modo de ilustración sirve, ¿no? Que las bendiciones de Dios están en una bodega, como el almacén de Amazon. Están en una bodega. Todas las bendiciones de Dios están en una bodega. Y lo único que tienes que hacer es manejar el elevador, ¿verdad? Que pilla la bendición y viene a tu vida. Están ahí, todas las bendiciones están ahí, pero hay que traerlas. La forma de traer las bendiciones es a través del conocimiento en la palabra. La verdad te hace libre y la verdad te hace sabedor de lo que realmente eres, ¿verdad? Bueno, hay muchas historias que yo podía decir y que podíamos hacer para hacer esto, pero bueno, estar conscientes de que necesitamos conocer en dónde estamos, que necesitamos de alguna forma, ¿verdad? Que necesitamos experimentar, no ahora decir, es que tengo que esforzarme para alcanzar las bendiciones, es que tengo que hacer, no, ya las tenemos. Y eso es lo que realmente tenemos. Hay un impedimento. El impedimento es que los pensamientos se ponen en contra de la palabra y no nos hacen creer. Entonces, prepárate. Dile a tu pensamiento, no, ya no voy a creerte, pensamiento. A partir de ahora la palabra es la verdad y es lo que va a dirigir mi vida. Porque si no haces ese ejercicio de anular tu pensamiento, si no haces ese ejercicio de no, porque en realidad muchas veces esos pensamientos ni son tuyos, son mentiras, que quieren traerte confusión, que quieren meterte, ¿verdad? Son tentaciones astutamente colocadas para colocarte en temor, para colocarte en duda, para colocarte en malestar, para colocarte en tristeza, para quitarte todo lo que Dios tiene y te da. Dios está dispuesto para tratar contigo a través de Cristo, pero las tinieblas te quitan la comunicación, te quitan la comunión con el cuerpo. Estás en el cuerpo, pero no disfrutas del cuerpo. Es como irte de vacaciones y quedarte, ¿verdad? Te vas a la montaña y a los Alpes y te quedas en la habitación todas las vacaciones. Pues no disfrutas, ¿verdad? Entonces, prepárate. Mira, examínate qué es lo que te está impidiendo creer la palabra. Porque necesitas creerla. Al creer la palabra vas a apropiarte. Fíjate que todo en la palabra o todo en el mundo espiritual es a través de la fe. Eres salvo por la gracia a través de creer, a través de la fe. Entonces, ¿cuál es el impedimento para poder alcanzar las bendiciones, para poder entender la palabra? El impedimento es la incredulidad. Y la incredulidad es lo que este sistema humano tiene para impedirte. Ya estás en Cristo. Por esto, yo sé que es complicado, me es complicado a mí, pues imagino a otros, pero es complicado esto de no hay que hacer nada, estamos en Cristo, todo lo hace Cristo. Todo eso es como un poco como diciendo, pero ¿cómo no voy a hacer nada? ¿Pero cómo? Y es más que el corazón y el cerebro empieza a trabajar, la mente empieza a trabajar para meterte en el bucle del lío, para que no creas, para que no confíes, para que no dejes a Dios hacer las cosas.
Amén. Entonces, bueno, nos espera a partir de la semana que viene, chicos. Lunes ya empezaremos con el 3. Semana que viene, ¿verdad? Hoy hemos empezado con la salutación y la verdad es que la salutación es increíble. Imagínate que está diciendo aquí, paz a vosotros. No, bueno, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. No era por su voluntad, era por voluntad de Dios, pero tú aquí tienes que poner tu nombre y decir, Marlu, lo que sea, porque tampoco nos importa, ¿verdad? De Jesucristo por voluntad de Dios. Todo lo que nosotros somos, todas nuestras capacidades ahora en Cristo, todo nuestro ministerio, todo es por voluntad de Dios. No sale de nosotros. Por eso dice hemos dicho que Cristo no vino a los listos y a los... No. Todo esto viene a través de Cristo para todos, para recibirlo todos. Quizás a lo mejor las personas que se sienten hábiles, las personas que se sienten capacitadas, tienen un estorbo. Porque al creer que lo pueden hacer, lo van a intentar hacer ellos y entonces no va a desarrollarse Cristo. Entonces, todos los que digan, es que yo no sé hacerlo, es que yo no tengo ni idea, felicidades. Estáis en el camino de que Cristo haga las cosas en vosotros. Entonces, lo que eres en Cristo es por voluntad de Dios. No es ni por tu voluntad, ni por la voluntad de otro. Es por voluntad de Dios. Y en este caso, Pablo era apóstol por voluntad de Dios, por mucho que muchos, ¿verdad? Ya hemos visto en los Corintios dijeran que no y que le querían prestigiar, otros decían que era un apóstol de segunda clase. No, Dios no hace cosas de segunda clase. Dios decidió que Pablo, fuera de todo el ministerio de los 12 que estuvieron con él, fuese el elegido, ¿verdad? Y dice, ¿por qué yo? Que yo era el más aventajado de los judíos, yo perseguidor de la iglesia. ¿Por qué yo? Pues yo qué sé, por gracia y por misericordia, porque yo no tenía ningún papel. Al contrario, a mí me tenía que haber caído un rayo, ¿verdad? Y haberme fulminado, pero la misericordia de Dios le hizo apóstol, ¿verdad? Y digo que los apóstoles, aunque creemos que hay apóstoles, porque son enviados, ¿verdad? Y están trabajando, fundando iglesias, se mueven para acá. El apóstol, el que estamos hablando aquí en la Biblia, eran personas que tenían unas capacidades por Dios muy especiales porque tenían que desarrollar el canon bíblico. Amén. Bendiciones, Sandra. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles. ¿Te consideras santo? Bueno, ya esto yo creo que ya lo hemos revisado muchas veces y si hay alguna persona que todavía tiene duda con esto, en el contexto, por ejemplo, yo antes de ser evangélico era por tradición, porque en España todo el mundo era católico, pero era católico en ese sentido. Me bautizaron de pequeñito, hice la comunión y todo esto, y algunas veces iba a la iglesia, y en plan ahí, porque yo qué sé, pero era... Y los santos eran aquellos que estaban, ¿verdad?, en la iglesia, eran, un santo para que te santificara la iglesia católica, Santa Teresa, pero, madre mía, Santa Teresa, bueno, o sea, hay un concepto que el santo es uno que es por sus méritos, ha alcanzado, ¿verdad?, la santificación por sus méritos. Luego, si entras en la iglesia evangélica rara, digo rara porque hay una raíz, una rama de la iglesia evangélica que sacan de contexto todo y hacen lo que quieren con la palabra, pues el santo es aquel que se esfuerza y va y a través del Espíritu Santo te ayuda para que cada día seas más santo, mejor. Y ahí estás trabajando tu santidad. A veces eres santo, a veces eres otra cosa. Santo es todo aquel que entra a través del sacrificio de Cristo al cuerpo de Cristo.
Eres apartado del mundo, de pecador, de inmundo, de muerto en tus pecados. Eres trasladado al cuerpo de Cristo y ahí eso, el fruto es fruto de santo, de santificación. Ahora eres apartado, no para hacer lo que te dé la gana, eres apartado para Él. Entonces eres un santo. ¿Por qué? Porque eres suyo para hacer su voluntad a través de lo que es. Entonces, santos y fieles. Ahora, fiel puede, ¿verdad?, decir, ay, hay que ser fiel. Tú no puedes ser fiel. Y estamos en lo mismo, ¿verdad? Esto es la pescadilla que se come la cola y tal. Si ya estamos diciendo que tienes que ser fiel, y no. Mira, uno es fiel cuando está en Cristo. ¿Y por qué eres fiel cuando está en Cristo? Porque Cristo es fiel. Entonces, al estar en Cristo, toman las propiedades de Cristo. Entonces ya tenemos que empezar a jugar con esto porque todo lo que vamos a ver en esta carta tiene que ver con estar en Cristo. Esto que vamos a ver no se tiene los que no están en Cristo. Se pueden imaginar que están, pero si no están en Cristo, se acabó. Entonces, ¿qué sucede de una persona que no puede ser fiel, que no le sale de la voluntad? Es que es rebelde, porque sería lo contrario. Pues que no está en Cristo, porque lo natural de estar en Cristo es ser Cristo y es fiel. Claro que a veces metemos la pata, claro que a veces viene el tentador y nos enreda y hacemos cosas, pero si uno está en Cristo, uno es fiel. ¿Por qué? Porque estás en Cristo, ya no vives tú, es Él el que vive. Entonces, sí, en la carne, tú puedes ser muy infiel. Pero yo creo que tú no quieres ser infiel si estás en Cristo. Yo creo que no es algo voluntario que tú quieras, voy a ser infiel a Cristo. Eso es imposible para uno que ya ha entrado, que ha sido sacado de la esclavitud de la infidelidad y puesto en la posición de fidelidad. Tú eres donde estás. Si estás en el mundo, en la carne con Satanás, eres infiel. ¿Por qué? Porque no puede ser otra cosa en esa naturaleza, porque estás ahí, en el mundo. Naciste infiel y mientras que nadie te rescate de ahí, no puedes salir de la infidelidad. Ahora, Cristo muere para sacarte, arrancarte y te lleva a la fidelidad. Ahora estás en la fidelidad. Es como si estás en el agua, estás mojado. Pues estás en la fidelidad, eres fiel. Pero no porque tú seas fiel, porque esto es lo que el enemigo quiere. Porque el enemigo quiere que tú en la carne y en tu mente digas, tengo que ser fiel, y lo hagas tú en tu propia posición, te jactes y falles, porque tú no puedes ser fiel. Él es fiel, y si tú te permaneces en Él, tú eres fiel. Ahora, ¿un cristiano puede ser infiel? Pues no puede ser infiel, pero puede estar no participando de la fidelidad. Eso sí lo vemos, ¿verdad? Vemos que las tinieblas, Satanás viene a entretener al cristiano para que de alguna forma le encajone debajo de un cacharro. Es luz, pero no vale para nada. No sale, no se ve, está debajo de un cacharro, incómodo, hecho polvo. Es salvo, pero mira lo que está chungo. Y ahí es donde viene la exhortación. Vamos, ¿qué estás haciendo ahí? Es que no. Mira, deja que la luz entre en ese cacharro y te quite de las tinieblas. Vamos, confiesa, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te has metido ahí? Mira, examina, mira bien, a ver qué pasa. Y tampoco lo podemos hacer porque es parte también del Espíritu Santo. Qué lío. Bueno, luego me echará la bronca Luis y toda esta gente. Santos y fieles. Fijaros que es no con. Dice, a los santos y fieles con Cristo. Con Cristo es que estoy con Cristo. En Cristo. Es que estoy. Si lo viéramos en inglés hay una proposición, ¿no? Que dice sobre, ¿no? Estoy al lado de la silla o sobre la silla, o en este caso es en Cristo. No es ni sobre ni encima, es dentro de Él. Somos parte de Él, inseparables. Deja que Cristo te transforme.
Deja que Cristo haga la función y ya está, tú tranquilo, tranquila. No se trata de nosotros. Eso es religiosidad. Esos son los fariseos, los judaizantes, los que no creen en Cristo, los que no han experimentado la salvación, los que todavía están en el mundo ciegos